Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para el momento que puedan mirar este programa. Bienvenidos a Autonautas. Este es un programa creado por Analía Bonavena y Sebastián Luce, llamado Autonautas, hermoso. Y bueno, hoy estoy aquí para compartir esta hora, ¿sí?, con un consultante. Este espacio es creado para entrevistar, para compartir esas historias de transformación donde los consultantes van contándonos cómo fueron trascendiendo, cómo fueron transitando su camino y cómo lo están haciendo. Así que es maravilloso para mí hoy encontrarnos con Kevin Zunino. Vamos a esperar a ver que se una. A ver si está, lo voy a buscar. A ver si está Kevin. A ver. Ahí está, a ver, solicitud. Gracias por brindarme esta posibilidad hermosa de poder estar aquí con todos ustedes. Así que adelante, pasen. Buenas, Hola, hola Kevin. Hola, qué alegría. ¿qué tal? ¿Me ¿Cómo te ves bien? va? Muy bien, te veo muy bien. Ay, perfecto, perfecto. Qué lindo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer estar acá para compartir un poco de la gran transformación. Qué lindo, qué lindo. Es un espacio hermoso. La verdad es que es todos los viernes que bueno, vamos cambiando los consultores y los consultantes para ir compartiendo con todos ustedes, con las personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando ahora, que se están uniendo. Así que bienvenidos a todos. Gracias, Anita. Sí, 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 nos escuchamos bien. Así que bueno, Kevin. Bueno, contanos de dónde sos, dónde estás ahora. Bien, soy de San Pedro, Buenos Aires. Ah, qué bien. Vivo acá en San Pedro, por lo menos por ahora. Eh, y nada, tengo 32 años y nada, estoy en este proceso de transformación y de sanación siempre, ¿no? En donde tratar de ir entendiendo un poco y expandiendo mi conciencia, ir buscando esos códigos que por ahí me llevan a no poder crear esa realidad que muchas veces no está en coherencia con mis pensamientos y mis emociones, ¿no? Pero muy bien por el camino. Bueno, ahora de a poquito nos vas a ir contando cómo fue, cómo empezó tu proceso. ¿M? Y bueno, nuevamente gracias a todos los que se van sumando. Kevin, ¿cómo llegaste a Humano Puente? Bien, a Humano Puente creo que llegué más o menos hace unos 6 años, ¿M? capaz que un poquito más o más o menos por ahí. Eh, Nada, yo fui estudiando diferentes terapias alternativas y como que fui buscando, tratando de entender un poco qué era lo que me pasaba en mi vida. Y bueno, por bocas de gente que hablaba alrededor, me Sí, hablaron sobre la decodificación bioemocional. Sabía que iba a traer grandes cambios a mi vida, pero me sentía con mucho miedo de hacerlo en un principio. Por eso como que tardó un tiempo en lo que fue tomar la decisión, porque sabía que iba a conectar con un gran dolor, que iba a ser completamente una expansión a mi mejor versión, pero que durante mucho tiempo lo había reprimido, entonces como que me negaba a empezar, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que empecé porque considero que mi realidad me llevó a empujarme a eso. claro. Y bueno, vamos a arrancar, Mm, vamos a comenzar. exactamente, viste que el síntoma bueno, desde Humano Puente, desde la bioexistencia consciente, tiene que ver con algo que hace que nuestra vida no esté bien, ¿verdad? Ujú. Eso que puede ser a nivel físico, en nuestra realidad extendida, a nivel económico, en nuestros vínculos, o sea, todo eso que nosotros nos levantamos a la mañana y decimos, es esto, es esa sopa diaria que nos molesta todo el tiempo, decir, ahí este es el síntoma.
Y entonces, como vos bien decís, ir ahí, bueno, hay que animar, vamos, hay que ir, hay que tomar esa decisión y que es esa decisión de comenzar, pero sabiendo de que es un camino y es un transitar, ¿verdad? ¿Mm? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, al principio fue difícil tomar la decisión, pero bueno, una vez que tomé la decisión y empecé a ingresar a consulta, empecé a entender toda la lógica biológica que había en mi realidad, en mi cuerpo, en mi entorno, y ya al primer momento de empezar a entender por qué mi realidad era de determinada manera, ya como que mi cuerpo empezó como a relajar y mi vida también, porque muchas veces si no tomamos conciencia de por qué está sucediendo eso a nuestro alrededor, muchas veces nos frustra y nos pone mal, y más si uno viene de un montón de situaciones difíciles. Y bueno, en principio lo que me dio la decodificación, entender mucho de lo que me estaba pasando en mi presente y desde dónde lo estaba creando, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, a ver, contanos, vos empezaste como consultante. Ujú. Bien. Sí, sí, yo arranqué como consultante con una consultora de acá de San Pedro, empecé con Luisen, empecé a trabajar el síntoma abandono, ¿sí? Ajá. Y después como que lo fui transformando y pasamos a trabajar escasez económica, todo lo que Bien, estaba relacionado al dinero. bien. Entonces ahí busqué a conectar con Jessica Velar, Ah, busqué hola, información, sí, la encontré en hermoso. Humano Puente y bueno, creo que es una de mis grandes creaciones, Claro, vamos a decir, Jessica, claro. para los consultores que entienden esto, eh, porque la verdad que Jessica encontré un amor de persona, una súper profesional y considero que hoy estoy acá y mi universo se expande tanto en relación a lo que venimos sanando y a lo profesional y amorosa que es ella conmigo. Sí, sí, muy bien. Es evolución y es dinámico nuestro camino, así que felicitaciones, Kevin. Felicitaciones por este camino. Hola, Jessy. Besote, gracias por estar aquí. Kevin, y empezaste como consultantes entonces un proceso que empezaste a trabajar abandono. Ujú. Y ahí terminaste el ciclo de consultas, ¿cuántas consultas hiciste? Ahí, ¿qué pasó ahí cuando empezaste a ver eh, en qué lugar de tu vida, ¿sí? En esta 3D, encontraste momentos de abandono? ¿Cómo fue ese comienzo? Ese mirar el síntoma desde de frente, ¿no? Y ¿Cómo fue? fue áspero, Ujú. fue áspero, fue áspero, fue fuerte, fue aceptar de que había un gran disfraz en mí para poder sostener una realidad o para poder llevar un dolor, esos disfraces que uno muchas veces se pone como para tratar de avanzar en la vida, ¿no? Y bueno, me di cuenta que había mucho dolor adentro mío, en principio que era propio, vamos a decir, y después todo lo que encontré cuando ingresamos a útero, cuando empezamos a trabajar con la parte ancestral, con el árbol genealógico, y empecé a entender que la creación que yo estaba manifestando en mi realidad era completamente lógica con lo que había sucedido más atrás. Claro, Entonces dije, bueno, hay que darle lugar, hay que trabajarlo, hay que sanar. Si no modifico esto, voy a seguir creando la misma experiencia. Y bueno, ahí fui trabajando en lo que es ciclo de abandono. Creo que hice unas 4 consultas, 5 consultas, y me pasé con bien. Jessica, Y ahí que empezaste otro síntoma. empecé Mm, otro síntoma, ¿sí? Empecé otro síntoma que se puede definir un poco de lo que es infertilidad oculta, bien, ¿no? bien. En donde se encontraron muchos patrones en común que llevaban a esa infertilidad oculta. Uno de ellos era el tema de familia, de pareja, de economía, todo muy relacionado, entonces como que dimos lugar a eso, Bien. ¿no? A esa infertilidad oculta. Como todo ahora en el abordaje que es tan dinámico desde Mano Puente, eh, cómo todo nos va mostrando todas las cosas que sostienen ese síntoma.
los síntomas físicos, los vínculos, la economía, ¿sí? Todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿sí? Lo que sentimos en nuestro cuerpo, cómo va cambiando consulta tras consulta, viste que por ahí seguramente te ha pasado, porque a mí también como consultante lo atravieso, es cada cuarentena vamos encontrándonos en esos nuevos que somos, ¿verdad? Ujú. ¿Mm? Sí, tal cual. Cada cuarentena empezamos a comprender un poquito más de dónde estamos creando y desde qué ciclo, ¿no? Por ahí estamos creando. La verdad que decodificación bioemocional me dio y me sigue dando un montón de respuestas que antes no entendía. Y la realidad es que me está ayudando a crear una experiencia maravillosa que considero que si no hubiera ido a consulta, hoy mi realidad para nada sería la que soy. Eh, Porque me transformé muchísimo y me sigo transformando muchísimo. Eh, Estoy completamente agradecido con lo que es Humano Puente y lo que es la decodificación bioemocional porque literalmente transformó mi vida y la está transformando. Claro, claro. Es eso que siempre decimos de hacernos cargo de nuestro proceso, Ujú. que es Tal cual. tan difícil, si se quiere, ¿viste? Por momentos con algunas personas lo toman así, ¿viste? Como algo muy difícil, pero cuando empezás a atravesarlo, empezás a animarte, a caminar, a transitarte, porque en realidad vamos caminando hacia adentro, vamos encontrando eso que tanto duele, y, y cuando uno comienza a expresar, a, a tomar conciencia, a unir ese pasado con este presente que estamos aquí viviendo esta experiencia, la verdad es que vamos encontrando cosas nuevas, nuevas desde la abundancia que vamos creando, desde la paz que vamos creando, plenitud cada día, es maravilloso. Qué lindo que puedas contar esto desde esta mirada creadora. Felicitaciones, Kevin, por este proceso, Gracias. porque el asumirnos creadores, siempre decimos en Humano Puente y en la bioexistencia consciente, es lo más fuerte en términos Sí, didácticos, sí. ¿no? Que es lo que nos definimos como corriente filosófica, como modo de vida en conciencia, que el asumirnos creadores de nuestra realidad es tan sencillo y es tan difícil, porque Tal cual. en mi proceso también, y a todos nos sucede, ¿verdad? Que decimos, bueno, ahí nos vamos al pasto, bueno, tomamos conciencia, pero siempre es tomar conciencia y que irnos al pasto sea cada vez menos o salir del pasto lo más rápido posible, ¿viste? Y vivir con esa conciencia y con esa realidad que vamos creando es maravilloso. Es maravilloso porque, eh, ¿viste? Cuando decís, hay algo pasa ahí afuera, algo que me molesta, algo que no me gusta, ¿sí? Más allá del síntoma central que vamos a trabajar en consulta, pero esas cositas que nos pasan día a día, que vamos a ver qué no me gusta. Entonces, dices, pero claro, si es creación mía, está actuando para mí, Ujú. eso que no me gusta de ese otro que está ahí. Y entender eso es lindo porque no sé si te ha pasado en tu proceso, más allá del síntoma Sí, grande, ¿sí? sí, lógicamente. En el día a día. Es un, la verdad que es hermoso, es un gran regalo el que nos hacemos vernos como creadores de nuestra realidad, porque no es nada fácil, pero si nosotros no conectamos con esa mirada, con ese lugar, el inconsciente va a decidir sobre nosotros y va a seguir creando lo que biológicamente fue positivo para la especie. Entonces, eh, la verdad que conectarme con ese lado creador al principio fue un poco difícil, porque tal vez uno al principio no entiende por qué creó esa experiencia, como situaciones de abuso, situaciones de abandono, situaciones de escasez económica, y después lo logra comprender cuando mira un poquito hacia atrás y se da cuenta que son las experiencias que sucedieron más atrás. Que era necesario Eh, que vayan eh, sucediéndose hasta llegar aquí porque es lo Exactamente, que me dio vida, claramente. exactamente. Sí, sí, Y sí, claro. cuando conecté con Jessica, me acuerdo que conecto con ella y lógicamente iba a sanar economía y no le podía pagar la consulta. Claro. Lógicamente. Muy perfecto. No sé, creo que en su momento no me acuerdo cuánto salía y me acuerdo que era la última
plata que me quedaba, lo último. Qué lindo. Y dije, bueno, vamos a apostar a esto. Hice la primera consulta, pagué, conecté con Jessica, muy amorosa. A la próxima consulta ya podía pagar la consulta más tranquilo. A la próxima consulta ya podía pagar una consulta y media y así tres. Empezamos a sanar con Jessica. Yo trabajaba en una distribuidora Sigimundi de Arcor, de alimentos, distribución de alimentos, todo muy lógico, ¿Y tu ¿no? síntoma era escasez? Y Es escasez. pasando por situaciones de no tener para comer, a punto de caer en la calle con mi mamá, mi abuela también. El dinero siempre fue un problema. En mi clan hay historias de prostitución, hay historias de abandono, a mi mamá la venden. Hay historias de que un padre traiciona a un hijo con una herencia, hay peleas entre hermanos por herencias, de todo. ¿Cuánto he encontrado? Empiezo a hacer ese proceso con Jessica, empiezo a sanar, empiezo a sanar. Eh, yo me dedicaba a otras terapias alternativas, Ajá. Humano Puente me empezó a resonar muchísimo. Bueno, creo que un primer gran logro fue formarme en Humano Puente, que se celebró completamente, porque me pude crear la experiencia de pagarme la formación, que en su momento era mucho para mí, que no podía. Bueno, dije, vamos a seguir sanando. Empezamos a sanar, y empezaron a venir consultantes. Consultante, claro. Buenísimo. Le dije, Jessica, mirá, tengo tantos consultantes, pero digo, ¿vos sabés qué pasa, Jessica? Digo, trabajo 9 horas allá y después vengo acá y trabajo 2 horas, 2 horas y media, 3. Digo, no tengo vida. Y me dice Jessica, tenemos que buscar ese equilibrio entre el dinero y el tiempo, que me dice. Claro, claro que sí. Claro. Bueno, empezamos a sanar, empezaron a venir más pacientes y Jessica me dijo, yo no te voy a obligar a esto, pero en algún momento vas a tener que renunciar, Kevin. Porque si no, no le vas a dar lugar a ese nuevo código que se está gestando ahí, para que vos puedas crear una nueva realidad. Ponerte en coherencia, ¿no? Exactamente. Con ese universo que ibas moviendo, ibas creando. Sí, Claro. tal cual. Y que por supuesto eran decisiones muy fuertes porque uno, al vivir tantas situaciones de escasez, de a punto de caer en la calle, de no tener para comer, de memorias de clan en donde eso era muy normal, en donde el dinero muy mal visto, viste, era como que estaba en un trabajo donde era seguro, donde estaba en blanco, donde me podía jubilar, pero bueno, Tenías cada el vez... sueldito, el sueldo a fin de mes. Exactamente, pero bueno, cada vez eso me resonaba Menos, cada claro. vez menos. Ujú. Y bueno, tomé la decisión, me independicé, bien, genial, vamos para adelante, listo. Empecé a seguir sanando, por supuesto, sigo sanando, abrí mi propio consultorio, era lo que siempre había querido, tener mi espacio, listo, abrí mi espacio, perfecto. Y después le dije a Jessica, bueno Jessica, quiero empezar a seguir sanando esta economía para expandirme desde el punto de abundancia en todo aspecto. Le digo, pero yo quiero viajar, es lo que me apasiona, es lo que me encanta, le digo, y no quiero crear una experiencia en donde me tenga que mantener en un solo lugar, le digo. Bueno, me dijo que vamos a seguir sanando para crear esos pacientes que sea solamente de manera virtual. Muy Claro. bien, por supuesto, ante todo eso, ¿Vos en tu consultorio atendías solo presencial en ese momento? exactamente. Ok. Bien. Y por supuesto que en los procesos en donde vamos sanando hay resistencias, están esas famosas montañas rusas. Yo tenía miedo de decirle a la gente de trabajar de manera virtual porque digo, ¿y si me dicen que no? ¿Y si se me bajan todos los pacientes? ¿Y tengo que pagar un alquiler? Lógicamente todo perfecto y me permití ir haciendo ese proceso de a poco, ¿viste? Porque muchas veces uno cuando tiene tantas memorias de escasez, tiene esa necesidad de que sea urgente.
por todo el dolor que pudo haber pasado, por las Sí, siempre situaciones viene o a buscarnos necesidades. ese código, claro. Es Exacto, abrazarlo, ¿no? Es abrazarlo desde otro lugar. exactamente. Ujú. Eh, y bueno, no pasó mucho tiempo, empecé a viajar nuevamente, empecé a hacer 5 o 6 viajes al año, que antes podía hacer uno solamente. A mí me gusta mucho la montaña, conectar con la naturaleza. Eh, Porque claro, ahora manejaba mis horarios, Sí. lo hacía todo de manera Estos virtual, lo nuevos hago todo de manera virtual. Kevin fueron Eh, apareciendo. ¿Eh? Exactamente. Y hicimos un trabajo muy lindo hasta el día de hoy, pero creo que lo más increíble que sucedió, eh, yo tengo una historia en donde desde muy chiquito, a mis 7 años, yo me hago un ADN y ese ADN da negativo. Para mí fue muy fuerte y fue muy difícil vivirlo desde mi infancia hasta mi adolescencia, porque en un niño, no sé, las experiencias que viví en su momento fue ir a la escuela y no saber decirle a mis compañeros quién era mi papá, por qué tenía el apellido de mi mamá, cuándo era el cumpleaños de mi papá, dónde vivía, y yo no sabía contestarle eso. La cuestión que a mis 7 años más o menos me hacen un ADN con un posible padre, ese ADN da negativo, y eso queda estancado hasta hace más o menos 3 años. En ese momento, bueno, yo tenía el consultorio acá abajo de mi casa, Ujú. que a todo esto uno va creando realidades, que creé la casa que quise, que me la alquileran de manera particular, cerca del río, cerca del centro, con las habitaciones Todo que lo que vos quería, querés. Sí, exactamente, ¿no? sí, De lo que sí. uno va sanando. Sí, sí. Bueno, después de mucho tiempo le digo, Jessy, mirá, me está pasando esto, el padre está muy relacionado con el dinero, ¿no? Le digo, siento que hay que ir por acá, porque hoy me estoy dando el lugar de ver el malestar que me genera esto en mí, lo difícil que fue para mí y lo difícil que es para mí, le digo. Sí, claro. Y bueno, empezamos a trabajar eso. En- Me acuerdo que en octubre o noviembre del año 2023, creo, sí, 2023 o 2022, Ujú. me conecto con esta persona que yo no la había visto más, que era mi supuesto padre, en donde yo me hago un ADN y le digo, mirá, le digo, hola, ¿cómo estás? Le mando un mensaje, le digo, necesito que hablemos porque hay una posibilidad de que el ADN esté mal hecho. Le digo, yo necesito saber si podemos hablar, le digo, porque necesito hacerme el ADN, te voy a pedir que vengas a mi consultorio acá. Bueno, vino. Para mí fue muy fuerte porque hace mucho tiempo no veía a esa persona que para mi inconsciente y para mí siempre fue mi padre. Ujú. Bueno, vino, todo llegó, hablamos un poco, pero él muy negado a hacerse el ADN. Negado completamente a hacerse otra vez el ADN. Inclusive pasó un mes, le mandó un mensaje a ver si quería hacérselo otra vez, que yo, de última yo lo abonaba, lo pagaba. Mucha discusión, me trató muy mal, ya la conversación era difícil. Bueno, eso fue más o menos para noviembre, termina el año y digo, bueno, voy a arrancar el año dándole lugar a esto, a sanar esto. Empiezo a trabajar, empiezo a sanar, empiezo a sanar. Dentro de todo esto era importante para mí sanar la relación con mamá porque había otra verdad que no se había dicho nunca. Kevin, te corto un segundito para comprender esto. Ujú, Vos venías trabajando el síntoma de escasez, ujú, a ver, y este año terminaste ese ciclo y ujú, comenzaste uno nuevo. ujú. Ahí está. Y este ciclo nuevo, ¿cuántas consultas vas? Yo creo que en consultas en general con Jessica, creo que, no sé, ella me va a decir, pero por lo menos más de 24 No, voy. varios ciclos, sí, Ujú. claro. Terminaste un ciclo y ahora comenzaste otro. Y este ciclo, ¿cómo se llama este síntoma que comenzaste a trabajar? Y este ciclo
ciclo que está más relacionado al tema de Claro, abandono, considero yo. ahí está. Está, Bien. está más relacionado ahí. No, Eh, sabes porque te lo relaciono, porque comenzaste primeramente un síntoma de abandono Ujú. con otra consultora donde lo cortaste, Exacto. terminaste, decidiste cortarlo y comenzaste otro síntoma, por eso, viste, eso que va ahí, que quedó ahí latente, ese Mm, dolor, ¿sí? tal Y cual. fíjate con toda esa valentía hoy, con ese nuevo que va haciendo y fuerte y valiente, dijiste ahora sí, Mm. vamos ahí, Sí, ¿viste? Qué bueno, qué consideré bueno. que era el momento. Bueno, empecé a trabajar eso. En todo esto, bueno, era si ya ese ADN había dado negativo, era porque tenía que haber otra persona, pero me estaba creando una mamá que por ahí no me decía otra verdad o no me compartía bien esa experiencia. Considero por lo que pudo haber pasado ella en su niñez, por lo que vivió, ella también sufrió 3 abandonos, mucho miedo a quedarse sola, bueno, mucha toma de conciencia que me lleva a tener un vínculo mucho más sano con ella. Eh, y bueno, en ese proceso le digo, mami, mirá, digo, tiene que haber una persona más, le digo, porque si esto dio así, tiene que haber una persona más. Y me dijo, mira, Kevin, eh, creo que hay una persona más, no sé su nombre. Bueno, listo, le digo, necesito que averiguemos esto. Le comento a Jessica, empezamos a sanar, me dice, mirá qué lindo la mamá que estamos creando ahora, que expresa, que libera, que comparte la información. Sí, le digo. Al tiempo me pasa un número de teléfono de una persona, de esta persona que podía ser. Bueno, para mí era muy fuerte porque no es nada fácil mandarle un mensaje a esa Está persona que más puede claro. ser tu Sí, papá. sí, sí. Así que todo asustado, cagado, le mandé un mensaje y le digo, mira, hay una posibilidad de que yo pueda ser tu hijo, necesito que nos juntemos a hablar. Qué valiente, muy Y a los 15 minutos me contestó. Me dijo, dale Kevin, nos juntamos el miércoles. Yo después te paso la dirección. Bueno, me manda la dirección, voy, nos juntamos. Me dice, yo la verdad que no sabía de vos, te desconozco, no te conozco, nunca me enteré de vos. Eh, yo, mirá, le digo, yo lo único que necesito es saber si vos sos mi papá. Le digo, yo toda mi vida quise un padre porque no lo tuve, compartir, salir a caminar, ir a pescar, es algo que siempre lo necesité y no lo tuve. Y hoy estoy en esa búsqueda. Y fue muy lindo porque esta persona me dijo, Kevin, quédate tranquilo que yo me voy a hacer el ADN, no me voy a ir a ningún lado. Y eso ya fue muy lindo porque ya estaba creando otra experiencia y en el mismo mes. Esto fue ponerle en el 2022 con la otra persona en noviembre, no, en el 2023 en el mes de noviembre, y esto fue el año pasado en el mes de noviembre. bien. Había entrado en ciclo con la misma experiencia, pero la realidad era otra. La experiencia había sido otra, ya la estaba creando distinto. Me dice, bueno, Kevin, quédate tranquilo que vamos a hacer esto, que yo me voy a hacer el ADN con vos. Eh, lo que sí, dame tiempo, porque esto para mí es muy nuevo, es muy fuerte. Le digo, sí, quédate tranquilo, le digo, no hay ningún problema. Bueno, eh, pasa el tiempo, me manda un mensaje, me dice, bueno, Kevin, averiguo esto, estos son los lugares posibles para hacernos el ADN. Lo único que te voy a pedir un poco de discreción por lo que representa todo esto. Le digo, sí, le digo, no hay Claro. ningún problema, quédate tranquilo. Bueno, llega el día de irme a hacer el ADN. Lógicamente, estaba asustado, pero creo que el miedo hubiera sido peor, porque lógicamente mi
subconsciente conectaba con la situación anterior en donde ese nene ya se había hecho el ADN y había dado Y había dado negativo. negativo. Ese no, otra vez, ese no. Exactamente. Bueno, voy, me saco sangre, me hacen el ADN, el resultado tenía que llegar en 35 días más o menos. Estábamos en noviembre y tenía que llegar más o menos para el 17 de diciembre. Probablemente se iba a extender hasta enero por el tema de los feriados y las Claro. fiestas y Fin de no iba a año, sí, llegar. sí, sí. Y bueno, era uno de los primeros días de diciembre. Mm, Me voy con mi novia, nos vamos a un lugar acá de San Pedro que venden todo lo que es decoración. Estábamos chumeando, mirando para comprar cosas para la casa, para decorar. Y me dice mi novia, Kevin, vamos a ver si está el resultado. Le digo, no va a estar. Vamos, me dice. Le digo, no, no va a estar. Le digo, no vayamos ahora, le digo, porque lo quiero evitar. Me dice, vamos ahora. Bueno, digo, bueno, vamos ahora. Llegamos al lugar y antes de entrar al lugar, me dice mi novia, ¿viste el cartel? ¿Qué cartel? ¿Viste lo que decía? No, decía calma en el alma, decía el cartel. Le digo, no me digas eso, ahora que vamos a entrar a ver esto. Entro a ver el resultado, le pregunto, hola, ¿qué tal? Una pregunta, le digo, ¿está el resultado del ADN de Kevin Zunino? Y yo esperando que me digan que no. Estaba con un miedo esperando que me digan que no. Y veo que empiezan a meter papeles en la impresora. Digo, no, está el resultado. Digo, bueno, me imprimen, me dan el papel, le digo a mi novia Belu, le digo, bueno, vamos para casa. Llegamos a casa, nos sentamos en la mesa, saco el papel, termina dando positivo 99,99%. Mis ojos no lo podían leer, no lo interpretaban, entendían que había un error, de que no era así. Nada, había sido positivo. Después de 32 años, eh, encontré a mi papá. Qué, qué hermoso. Creo que hay muchas situaciones que pasé en mi vida. La escasez económica, sin duda, fue algo terrible para mí, para mi mamá, por todo lo que pudimos pasar. Pero el no saber quién era mi papá era un montón. Uf, claro que sí. Lo que pasa es que nunca me había dado el lugar de poder verlo, ¿no? De poder, de permitírmelo sentir en el cuerpo lo que representaba para mí no saber quién era mi papá. Bueno, me comunican esto, espero que él me mande un mensaje porque lógicamente también le iban a dar el resultado. La cuestión que me termino juntando con él, eh, lógicamente todo esto es un proceso y llevaba su proceso, pero hay algo que no sabe Jessica todavía, porque todavía no nos vimos en consulta. Eh, la última consulta que tuvimos, su familia no había recibido muy bien esto. Y, Ajá. y una persona en particular no lo había recibido muy bien y el otro día me la crucé en la panadería y me dio un abrazo y me dijo, sos parte de la familia ahora. Qué, Y, y fue lo que busqué siempre. Yo le dije, yo no quiero generar problemas en esto porque lo único que quiero es una familia, lo único que quiero es tener un papá, compartir, conocerlo, saber sobre él. Y, y esta familia me aceptó, que para mí es un montón porque dentro de las experiencias que podemos crear pueden ser de muchas maneras distintas y todas lógicas, ¿no? Pero considero que estoy llegando a un nivel de sanación que estoy creando algo increíble. Entiendo que todo es un proceso, claro pero que sí. que ya parte de la familia me abra los brazos y que me digan, a partir de ahora yo no te puedo ver como una persona más, para lo que necesite voy a estar. Que toda mi vida solamente mi familia fue mi mamá y yo.
y acá apareció una familia que me abre los brazos, que me quiere conocer. Eh, Nada, para mí es algo muy fuerte, increíble, que todavía no me lo creo Ujú. y sin duda sé que estoy en un proceso de sanación hermoso y para seguir sanando, para seguir creando una mejor realidad, pero llegué acá por todo lo que sané. Claro, Si no, nunca hubiera podido crear esta experiencia. por todo lo que fuiste transitando, que fue perfecto, como vuelvo a repetir, Ujú. ¿no? El primer proceso de consulta que habías iniciado, ¿sí? Y después ese otro, ¿sí? Que arrancaste mirando la escasez, encontrando esos códigos, sanándolos, expresando, tomando conciencia. Y, y hoy aquí, creando esto que estás creando, desde tu valentía, desde tus movimientos, porque eso que dijiste, ¿no? Tenía un miedo de llamarlo y decirle, porque así como caído, ibas a llamar y decís, y lo hiciste, lo hiciste. Lo que pasa que lo que fui aprendiendo en mi vida y en el camino de consulta de que si no accionamos muchas veces seguimos sosteniendo un código, entonces aunque tengamos miedo hay que ir para adelante y darle ese lugar, escuchar ese miedo, pero en el proceso que vamos sanando también generar esa acción para poder crear y acompañar esa nueva expansión, desde esa nueva configuración desde el inconsciente, ¿no? Y Eh, ese miedo traerlo, decir, a ver, y en cada consulta todo va sucediendo, todo lo necesario para que esos códigos que crean el síntoma vayan cambiándose. Claro que sí, a eso venimos, a explotar esas burbujas de dolor que nos orbitan todo el tiempo. Y cuando las traemos y las explotamos, las reventamos, como decimos, ¿no? Vas a hacer tu vida en Dharma claramente. Y y la última respuesta que tuve eh, es que tengo dos hermanos, esos hermanos ya saben de mí, les pareció algo bueno esta noticia y que está en camino en darme el apellido, que para mí es algo muy importante porque nunca tuve el apellido de mi padre y en generaciones en mi clan los hijos no tienen el apellido de los padres, tienen el apellido de la madre y en este caso, por lo menos en Argentina, eh, esa información desde el inconsciente social, quien da la identidad es el padre ¿Mm? con el apellido. Entonces yo me está marcando un norte, el sanar esto me llevó a recuperar una fuerza que por momentos me sentía desgastado, cansado. eh, Y sabes qué, le estás dando ese apellido mm, a ese niño, sí, ¿eh? mm, Feliz tu niño, aquí en vos. mm, Feliz, feliz, agradecido, pleno, lleno, mm, lleno, así de grandote está. mm, ¿Mm? sí. Es un reconocimiento que lo buscó mucho tiempo ese niño, mucho Claro, tiempo. Muchas veces qué uno emoción. no se da cuenta, pero eso no resuelto en nuestra niñez nos lleva a generar una conducta o movernos de determinadas maneras en nuestra vida y el buscar el reconocimiento estaba muy presente en mí y nada alcanzaba y nada era Claro. suficiente, ese sentimiento de desvalorización, eh, todos eran propios del síntoma, ¿no? Y lo que representaba esto de no encontrar un norte, de no saber quién era mi padre y de no ser reconocido. Claro, Eh, esto del apellido es como, yo creo que es lo que necesitaba de la 3D por ahí ese niño, ¿no? claro, claro que sí. Y cuando sigas abordándolo, porque este camino sigue, ir a buscar, como vos decías, ¿no? En el clan no hubo apellidos de padres, ¿eh? Entonces, wow, ahí es
y es para ir a recorrerlo, y ese círculo ahí nos va a cerrar, vas a neutralizar eso que estaba tan polarizado, ¿no? Mm. Eso que sigue estando en un punto. ¿Mm? Sí, sí, sí. Yo creo que, por supuesto, que hay lugar para seguir sanando y es algo que me encanta, que me hace muy bien, que me lleva cada día a crear una mejor versión, a crear realidades Porque maravillosas. te vas conociendo cada vez más, Ujú. ¿eh? Y te vas encontrando con ese nuevo que vas haciendo, ¿eh? Y ahora estás con una Ujú. familia en orden, poniendo en Exacto, orden biológico, claro, exacto, claro que exacto. sí. Yo creo que ya el hecho de crear una experiencia en cuanto a punto ADN completa en otra polaridad, ya es un montón. Sí, O sea, yo quiero que entiendas que lo que me pasó en relación a la sanación es un milagro, vamos a decir. lógico, como Es decimos, un milagro lógico. lógico, pero es muy de película el resultado, vamos a decir. Maravilloso, lógico, biológico, Sí, los que somos consultores lo sí, entendemos, pero es increíble. A mí a veces me cuesta creer. Yo le digo a mi novia cuando me levanto, digo, tengo papá. Digo, sé quién es mi papá. Eh, Hay personas que pasan toda su vida sin saber quiénes son los padres. ujú. Y me propuse, profundicé, trabajé, me sumergí bien adentro mío. Y bueno, eso fue lo que me permite crear una Fue, realidad tan linda. fue ir hacia tu despertar, porque Ujú. de verdad era sacarte esos anteojos, ir poniéndote otros con otra mirada desde vos mismo hacia vos, porque no hay nadie más que nosotros, ¿no? Aquí, cada uno que está en este universo. Pero esto que decías, ¿no? De, de estar sorprendido hasta decís, ay, me pellizco, estoy acá, sí, en esta experiencia, claro que sí. Y lo Hoy, logré y me animé. Y hoy, ahora hoy quiero estar con vos. sí, totalmente. Hoy a la mañana terminé una consulta que tenía y al rato me manda un mensaje una paciente de un video. Su hermana tenía esclerosis múltiple, no podía caminar. Los médicos le decían que no iba a poder recuperar la movilidad del cuerpo. Me mandó un video que anda caminando. Entonces, eh, así hay un montón de experiencias hermosas. Obviamente uno no deja de sorprenderse de lo increíble que es esto, ¿no? Y de lo increíble que todas las respuestas están adentro nuestro y de que es importante priorizarnos y escucharnos porque en relación a nosotros, nuestro universo se expande desde ahí y qué bueno saber que somos creadores ¿Sí? porque tenemos la posibilidad de crear Esa otra realidad, realidad. exacto, eso. Si esa realidad que estoy viendo sale desde mí, yo la estoy creando, yo tengo esa posibilidad de cambiarla. Exacto. Yo soy el responsable y la responsable de eso que estoy creando. Y cuando vamos a mirarlo, porque en realidad es toda creación desde el inconsciente, y todo nos trajo hasta acá, y hacer esa ruta, ese camino hacia atrás, didácticamente hablando, hacia atrás, porque cuando vamos al inconsciente no hay pasado, estamos viviendo ahí todo Ujú. el tiempo y creándolo desde ahí. Y cuando nos animamos a ver eso, claro, decís, ¿cómo sucede todo esto que sucede? Porque ya no es necesario que se sostenga desde un punto, ¿no? Ya no es necesario ese dolor, eso que sucedía, que estaba sosteniendo hoy lo que a mí me pasa, ya no está, no lo necesito. Entonces es maravilloso, es maravilloso. Qué lindo, qué bien. Por momentos te soy sincera, wow, que antes de encontrarnos y dije, bueno, ¿qué, ¿qué me voy a encontrar aquí en mí? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué me vas a mostrar? Qué maravilloso. Gracias por este camino que va haciendo,
por tu profundidad, por tu animarte, por tu valentía, enorme, enorme. Ahora, en este nuevo que va haciendo, ¿no? ¿Qué cosas te manifiestan hoy la realidad dentro de lo que te gusta y lo que todavía te inquieta un poquito? En que se manifiesta mi realidad esta posibilidad de poder trabajar de lo que me gusta de una manera cómoda, de poder organizar mis horarios, de poder darme la posibilidad de viajar mucho más que antes. Para mí es fundamental viajar, a mí me encanta, me apasiona conocer gente, hacer formaciones, poder trabajar de lo que me gusta. Para mí eso fue algo increíble porque yo recuerdo estar trabajando en la distribuidora de alimentos, que eran las 12 del mediodía, nos sentábamos a comer y yo salía un poco al patio, me sentaba ahí y cerraba los ojos y yo decía, ¿cuándo me voy a poder dedicar a lo que me gusta? ¿Cuándo? Entendiendo de que también esto de dedicarte a los alimentos, mira, me traes a mí, mi padre se dedicaba a tener una Uh-huh. distribuidora de alimentos, así que imagínate, Y encima, en los estamos sectores, reparando ahí, en ¿no? los ¿Cuánto? sectores que yo estaba, era el sector de harinas. Entonces todo era lógico y perfecto. Pero bueno, yo recuerdo ese chico que cerraba los ojos y decía, ya no aguanto más estar acá. No quiero estar acá. Y bueno, cerraba los ojos y entraba al depósito y trabajaba. Eh, ¿Para quién, no? ¿No? ¿Para quién estoy acá? ¿Mm? Ujú, ¿Para quién? exacto. Eso creo que es lo más importante. Voy creando una mejor experiencia con mi novia. Mucho tiempo como una sensación de no querer ser padre y hoy mucho más tranquilo por eso, porque creo que lo que me llevaba a no querer ser padre era tal vez esa desestabilidad económica, el sentir que no iba a poder económicamente, y hoy estoy mucho más tranquilo con eso, abierto. Eh, no es algo que queremos ya, pero antes era, No, 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 padre, claro. no quiero, padre, no quiero. En útero encontré dos no nacidos, que mi mamá me ha dicho que no había ninguno. En cuanto a los dos no nacidos, después mi mamá me termina diciendo, sí, Kevin, había dos no nacidos, cosas increíbles. Eh, pero hoy mi realidad es súper abundante. Eh, y yo considero que hoy lo que quiero es darle lugar a esa familia, poder conectar con esa familia, eh, por supuesto seguir expandiéndome, seguir sintiéndome más cómodo de ese punto de economía-tiempo. Siento que mi economía mejoró muchísimo, pero siento que puede mejorar más en algunos aspectos, más en cuestión tiempo, ingresos. Eh, y también esto que es nuevo para Claro. mí, tema Me familia. quedé cuando dijiste el lugar en esa familia y wow, ahora poniendo en orden, ¿no? Eso, Imagínate que soy el hermano así más como, grande, claro, ahora hay Día del Padre, ahora hay un papá para celebrar para su cumpleaños, hay una Navidad, hay un Año hay Nuevo. encuentros, claro, Para mí claro que sí. o sea, yo siento que va a ser un gran año por lo que vengo sanando y por lo que voy a seguir sanando, Ujú. porque ese gran año se relaciona a lo que vengo sanando, ¿no? Y a lo que voy sanando. Pero estoy ahí. Mi vida cambió increíblemente, sigue cambiando, estoy completamente agradecido de todos los procesos, de todos los lugares que fui llegando. Que fueron Eh, perfectos. Vos fíjate en, que cuando arrancaste eh, con, con- con tu primer proceso, cómo estaba tu vida, ¿sí? Desde, desde el dolor, desde tu realidad, Ujú, ¿sí? Con poco mm, dinero y en poco tiempo digo, en pocas consultas ya empezaste a ver en vos que, ah, esa sorpresa que la misma realidad se te va plasmando, ¿no? Vos decís, ujú,
entonces esto es así. Entonces, si voy a buscar en mí, esto que me sucede acá afuera, puedo hacerlo, puedo cambiarlo. Yo creo que ese clic que nos hizo a todos, ¿no? Esa sorpresa y ese milagro lógico que a todas las personas nos pasa diferente por los códigos que venimos transitando, por supuesto, y con distintas intensidades y en distintos momentos. Pero yo creo que a todos decís, cae la mandíbula, no deja de caernos la mandíbula. Porque así como consultores que somos y como consultantes, cuando caen las fichas en las tomas de conciencia, pero esto, cuando vemos el árbol, esto que está acá, pasó allá. Entonces decís, claro, era perfecto que yo existiera de esta manera y que venga con el librito bajo el brazo para decir, vengo a transitar esto, ¿no? Vengo a vivir la vida de quién acá, ¿sí? Y qué lindo, qué lindo, qué lindo, Kevin. Cómo amamos esto, ¿eh? Qué maravilloso. Gracias por tu expansión, por sanar el universo, como dice Pablo siempre y lo decimos todo el tiempo, por ponerte en orden, por trabajar en vos, por conocerte cada día más, por darte esa posibilidad, que son las infinitas posibilidades que vamos viendo consulta tras consulta, cuarentena tras cuarentena. Y, y hablando de cuarentena, ¿cómo fueron tus cuarentenas? De ¿Cómo todo un van poco, siendo? Claro. de todo un Desde lo poco. físico, ¿cómo fue? A ver, lo que quieras contar, ¿eh? Mira, Que acuerdes. hubo situaciones antes de conectar con la noticia de que mi papá era mi papá, se me dio vuelta al mundo. Me levanté muy mareado, eh, eso como mínimo, pero he pasado por reparaciones muy agradables, muy rápidas, con resultados así muy de no creer, y después a nivel corporal y cansancio, muchas ganas de llorar. Yo me doy súper el lugar de llorar, me lo súper doy, me hago ese lugar para vaciar, para liberar. Porque lógicamente me hace muy bien, pero sí días de mucha angustia, días de estar muy sensible, días de tener molestias estomacales. No pasé más de eso, pero sí hubo días de tocar reparaciones muy fuertes, situaciones muy fuertes en donde me llevaban a muchas ganas de volver, no sé, una reparación de estar devolviendo 15 veces, Claro. y después reparaciones muy lindas, muy tranquilas. Son parte, Del con- proceso. exactamente, no, a ver, yo me di cuenta que esto hace tan bien que venga lo que venga, ahí estoy, Claro. porque sé que después lo que viene es increíble, entonces voy, Exacto. sé que, yo sé que muchas veces las consultas son difíciles porque no sabemos qué nos podemos encontrar o porque sabemos que vamos a ir a una profundidad eh, mucho más grande, porque vamos teniendo más Que ni lo confianza con el imaginamos. consultor Que ni lo imaginamos. y sabemos que vamos a conectar con un dolor consulta a consulta, pero ese dolor termina siendo ese trampolín a esa nueva experiencia, entonces Es me doy el lugar transformar a... ese dolor en amor, es transformar ese dolor en abundancia, Exacto, en me, paz, en... me Sí, doy ese lugar a permitírmelo sentir y a vaciarme porque me termina haciendo muy bien, entonces es eso, hay que ir para adelante. Yo la verdad que si bien trabajo de esto, se lo recomiendo a todo el mundo, a todas mis extensiones, porque los cambios que voy logrando son increíbles y ya no me avergüenza mostrarme ante el mundo vulnerable o con mis dolores o con lo que tengo que sanar o con lo que tengo que modificar. Eh, Muy contento por lo que estoy logrando en mi vida, por lo que fui logrando y, y creo que el mostrarme así lleva a que mis extensiones se den ese lugar a sanar y sí, vas también. creando esas nuevas, sos vos ahí, claro, claro que Entonces, sí.
es la mejor manera de sanar también para mí. Mostrarme vulnerable, mostrarme humano y nada, la gente que me conoce hace un tiempo, te puedo decir en la ciudad, Ujú. eh, se da cuenta del cambio increíble y no lo pueden creer. A ver, en mi familia por parte de madre nadie se pudo independizar. Todos trabajos de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucho dolor. Eh, Rompí muchas estructuras, fui a sanar mucho y sigo sanando mucho y me pasa situaciones de ir a consulta con Jessica y no sé, me pasó una de las últimas consultas en donde me dio lugar a abrirme en una profundidad que antes no lo había hecho. Y con Jessica voy más de 20 y pico de Claro. consultas, pero uno va conectando con una profundidad y se va permitiendo conectar con un dolor en el momento perfecto, ¿no? Sí, sí, Entonces es maravilloso. sí, sí. Es esa permeabilidad con nosotros, ¿no? Es sacar esas capitas, y encontrándonos sin querer, porque sin querer queriendo, digo, porque los movimientos los vamos haciendo en forma Ujú, consciente a veces, muchas veces es así, pero otras veces ni nosotros tenemos noción de todo lo que se va abriendo adentro nuestro, ¿no? Es ujú, es la tal entrega a cual, uno mismo, ¿m? tal El cual. animarse. Así que yo te agradezco inmensamente, Kevin, todos los que están aquí escuchando y los que van a escucharnos y los que van a escuchar tu testimonio de valentía, de sanación, de, en este camino que ya sos consultor, en bioexistencia consciente, que, que decidiste en forma consciente tomar las riendas desde ese lugar, eh, porque lo empezaste a ver en vos, ¿eh? Te animaste a dar ese paso, así que felicitaciones una vez más, celebro y amamos lo que hacemos porque lo vamos haciendo en nosotros este camino, ¿eh? De coherencia, de conciencia, de constancia, con ese amor que nos merecemos porque vinimos a eso, a transitar y a ser felices, ¿no? Ujú, Ser tal cual, felices. tal cual. Así que hay que animarse a ir a buscar eso para que nos duele, para ser felices, Ujú, plenos. ¿Eh? tal cual. Bueno, Gracias, quiero Kevin. agradecerte completamente por este ratito, por esto que compartimos. Todas las personas que están acá, si no se han hecho nunca decodificación, dense de ese lugar. Siempre hay tiempo para ser feliz, siempre hay tiempo para cambiar su vida, para entenderla, para sentirse mejor. Entiendo que hay miedo, pero van a encontrar un gran regalo detrás de ese miedo. Y le agradezco completamente a mi consultora, que es una Hermosa, mujer hermosa Jessie. increíble. Gracias, gracias Jessie. Pobre, me Gracias. acuerdo que cuando la vi por primera vez, fui y le di un abrazo, que no entendía nada, Jessica, pero le di un abrazo y lloré tanto, porque es increíble lo que me cambió la vida de codificación y lo que me ayudó ella a cambiar la vida. Para mí es una mujer increíble, de las más importantes que hay en mi vida. Y estoy completamente agradecido de esa creación y de este camino a Pablo, a Lucrecia. Eh, Nada, impulsar para mí a la gente que conecte con su poder, con su toma de conciencia, con su rol de creadores y que se den ese lugar para sanar, porque siempre hay tiempo Sí, para sanar. sí, sí. Ese lugarcito siempre está esperándonos para ser felices. Es así, hay que animarse. Con miedo, aunque haya miedo, hay que animarse. Hay que ir. Así que te abrazo fuerte, Kevin. Gracias, gracias Autonautas. Gracias por este espacio hermoso, a Analía Bonavena y a Sebastián Luce. Y bueno, vamos a seguir sanando juntos siempre. Un abrazo, Exactamente. Kevin. Muchísimas Un gracias. Un abrazo abrazo a todos. a Que tengan todos. un día. Gracias.